El título del mensaje de hoy le puse por título Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y está basado, hermanos, en una serie de reflexiones que quiero compartir con ustedes a partir de la carta a los romanos. Debo advertir que no es un estudio a la carta de los romanos, puesto que eso ya lo hice en algún momento y espero pronto repetirlo, quizás el próximo año, un estudio de la carta a los romanos, de epístola a los romanos, de principio a fin. Sin embargo, tomamos la carta de los romanos con algunas reflexiones que pueden ser de bendición, de edificación, de exhorto, de motivación a cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, y continuamos entonces ahora con el mensaje que le he titulado Nos vemos pronto. Señor y Dios, esta mañana, Señor, casi mediodía, Padre, nos ponemos en sus manos, continuamos adorando como iglesia y pedimos, Señor, que nos ayude, Padre, en este tiempo. Su Espíritu Santo me guía a mí como expositor de su palabra, mis pensamientos, mis labios, mi lengua, Señor, que puedan ser utilizados, Padre, a través de su Espíritu para edificar la vida de mis hermanos. Que mis hermanos sean sensibles, Señor, tengan un corazón, una mente abierta y una voluntad humilde ante la verdad de su palabra. Señor, gracias por este tiempo. Sea con nosotros, le necesitamos, Señor. Pedimos su ayuda en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los romanos, hermanos, es una que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que él no estableció. Es interesante, es importante aclararlo, pero una iglesia que él amaba sinceramente y de la cual tenía un total y pleno conocimiento de la vida, de la dinámica de esa congregación en la capital del imperio, sí, allá en Roma. Tan es así que conocía que manda a saludar a muchas personas, en lo particular los menciona por nombre, ¿sí? Una lista muy grande de personas. Conocía las dudas y las luchas internas también de la iglesia. Y aquí viene la parte que quisiera ¿por qué le puse el título? Aunque las reflexiones son en torno al desarrollo de la primera parte de la carta. Pablo les escribe con el propósito de llamarles a la unidad entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Ahora la iglesia no solamente son judíos, sino también hay personas de otras nacionalidades, de otras etnias, de otra sangre, ¿sí? De otra cultura, que han venido a la fe en Cristo Jesús para salvación y vida eterna, y son parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia. Entonces, había una situación en particular en la iglesia en Roma, y la voy a resumir de esta manera. Sucede que había creyentes, les digo, de las dos partes, tanto judíos que traen la herencia abrámica, antiguo testamentaria, profética, como creyentes que vienen de otras costumbres y de otros antecedentes religiosos que ahora están juntos. Pero había situaciones ahí en Roma conflictivas que el emperador consideró que no eran correctas de parte de la comunidad judía en Roma, y en algún momento toma la decisión de expulsarlos de la ciudad, fuera todos los judíos de Roma, los expulsa y no pueden regresar a Roma los judíos, sean cristianos o no cristianos, no pueden regresar a Roma, están fuera por una orden del emperador. Pasó el tiempo y ese castigo se acabó y podían ahora de nuevo regresar los judíos a residir, a vivir en Roma. Entonces regresaron los judíos, entre ellos judíos que ya eran cristianos, y regresan con sus hermanos a la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que en ese periodo de tiempo la iglesia evolucionó, la iglesia cambió, y en el sentido de que pues no traían las tradiciones judaicas, hebraicas, eran judíos gentiles, y entonces resulta que los judíos ya no se hallaban muy bien con sus hermanos gentiles, porque la iglesia estaba, aunque era la misma doctrina, la misma fe y todo, la dinámica de la vida de la iglesia había cambiado. Las costumbres no eran necesariamente las mismas de los judíos, y empezó a haber pugnas dentro de la vida eclesiástica, dentro de la dinámica de la iglesia empezó a haber pugnas, empezó a haber divisiones. Pablo estaba enterado de esto y en esta carta les escribe para llamarles a la unidad. Quiero que leamos un par de pasajes. Ahí en el capítulo 3, versículo 30, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, dice la Biblia así:
Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. No hay con que estos son más espirituales y estos menos espirituales. Estos son de mayor rango espiritual porque son de ascendencia abrámica y estos son gentiles, pues no. Dice Pablo a los romanos, hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por la fe. En el capítulo, en los capítulos 13 y 14 también habla un poco de ello. Y déjeme decirle que este llamado a la unidad de la iglesia es uno de los propósitos principales de Pablo. Luego lo desarrolla más ampliamente en otros de los capítulos de la necesidad de que entiendan que no hay una prevalencia por ser de ascendencia judía. Pablo les está invitando a que se mantengan unidos por ser de Cristo, por tener el mismo espíritu, ¿sí? Por recibir la misma gracia. Pero también Pablo escribe esta carta no solamente con el propósito de llamarles a la unidad, sino también para decirles, y esto es bien importante, que piensa visitarles de camino a España. Él piensa ir a España para hacer la obra de Dios y entonces dice, les escribe para decirles, voy a llegar con ustedes de camino a España y espero que contribuyan, es decir, que le pongan Jorge al niño, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Bonini dijo Popochas, ayúdenme como una ofrenda porque quiero ir hasta España. Voy a ir a visitarles, voy a España, pero llego primero con ustedes, voy a enseñarles ahí, pero además quiero que me apoyen con ofrendas. Y esto lo podemos ver ahí mismo en el capítulo 1, versos del 10 al 13, Romanos capítulo 1, versos del 10 al 13, dice, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alimentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tales como los he visto entre los gentiles. Incluso casi al final de la carta, en el capítulo 15, vamos a ir al 15, en el versículo 24, vamos a encontrar algo interesante. También menciona ahí acerca de esta visita que él quiere hacer. No traigo mi Biblia de costumbre, hermanos, y me siento un poquito raro con esta. No, la otra se mueve sola. Esta sí la tengo que... En el 15:24 dice la palabra de Dios de esta manera. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Este era el propósito de la carta, decirles estén unidos, no se dividan, no se peleen entre ustedes. Pero voy a ir a España, de paso llego con ustedes, les voy a enseñar, les voy a compartir, pero espero que contribuyan para que yo pueda realizar mi viaje hasta España. Sin embargo, hermanos, aunque este es el propósito realmente de la carta, estos dos objetivos, es en esta carta que el apóstol Pablo es guiado por el Espíritu Santo a escribir grandes verdades sobre el glorioso y poderoso evangelio del Señor Jesucristo. La carta a los romanos es muy amplia, es profunda y bastante digna de estudiarse. Les digo, hoy no vamos a hacer un estudio de Romanos, puesto que ya di una serie hace algún tiempo y espero repetirla el próximo año, un estudio a la carta a los romanos. Hoy solamente quiero hacer unas reflexiones que creo que pueden ser de bendición en el tenor de la serie que estamos llevando a cabo. Para efecto, les digo, de esta serie de mensajes, hoy vamos a considerar tres verdades, hermanos, que amorosamente el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia. Y son tres verdades, hermanos, muy importantes. A lo mejor ya las sabemos, pero hoy vamos a recordarlas. Y es importante que las tengamos en la mente y en el corazón, porque esto determina mucho luego cómo actuamos en lo individual y como congregación y como parte de la iglesia universal. La primera verdad que Pablo les recuerda, y ustedes lo pueden leer capítulo 1, capítulo 2, incluso hasta el capítulo 3, Pablo les dice a la iglesia, y vemos ahí el primer punto, que todos somos culpables.
ante los ojos de Dios. Todos, judíos y gentiles. ¿Sí? Pablo le recuerda a los cristianos de Roma que hay culpabilidad en todos los hombres sobre la tierra, de todas las generaciones, de todas las culturas, de todas las naciones. Así es que esto es importante, lo mismo que nosotros, hermanos, los del pasado como los de hoy, los de Israel o los de Roma, como los de Ciudad Guadalupe, hermanos. ¿Sí? Todos somos culpables ante los ojos de Dios por nuestra falta de fe, por nuestra rebeldía, nuestra incredulidad, nuestro testarudez, ¿verdad? No podemos nosotros excluirnos, todos somos culpables. Por una parte, los que no conocen la palabra de Dios no se pueden excusar, hermanos. Ahí en Roma había creyentes que venían del mundo gentil, que no conocían la ley de Dios. Y les dice, pues son culpables, no se pueden excusar en que ustedes no conocían. Puesto que si no conocían la ley, la creación misma les habla de Dios. Y si no la creación, hasta su propia conciencia les habla del bien y del mal. ¿Sí? Y esto es bien importante. Por otra parte, ustedes, hermanos, que vienen del judaísmo, del pacto con el pueblo hebreo, pues conociendo la ley no la obedecieron y ni pueden. ¿Sí? Así es que no hay excusa, todos somos culpables. Ambos grupos escogieron seguir la voluntad de la carne. Esto es bien interesante, hermanos. Y aquí está en la palabra de Dios. Miren, vamos a ir nuevamente a Romanos, al capítulo 1, regresamos. Y en el verso 19 y 20, miren lo que Pablo les dice. Capítulo 1 de Romanos, versículos 19 y 20. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay pretextos, no hay excusas. La misma creación nos muestra a Dios. El salmista lo decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí Pablo lo dice, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder y su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. En el capítulo 2, hermanos, abra la Biblia en el capítulo 2, verso 15. Dice la Escritura, Romanos 2:15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. ¿Sí? No hay excusa. Es que, hermano, usted porque pues desde chiquito conoce la palabra de Dios. No, pues sus hijos porque nacieron en un hogar cristiano. No hay tal excusa. No hay tal excusa. La misma creación y la misma conciencia son herramientas que Dios utiliza para que volteemos a Él y vivamos para agradarle. Así Pablo le está diciendo a los cristianos gentiles, no tienen excusa. Y ustedes que son del pueblo de Dios tienen la ley y no la obedecen. Así es que todos somos culpables. Y esto es bien importante, hermanos. A mí me han preguntado varias veces a través de la vida, bueno, ¿y qué de los aztecas y los olmecas y los chichimecas y los tlaxcaltecas y los mayas? A ver, ellos no tenían la palabra de Dios y ni siquiera había misioneros ni nada. A ver, ¿y ellos? ¿Cómo Dios los va a condenar por lo que hacían si no tenían el evangelio? Aquí está la respuesta. Su propia conciencia les va a acusar. Los que sin ley vivieron sin ley serán juzgados. ¿Sí? Y déjame compartirle, otras veces lo he hecho. Yo leí un libro muy interesante acerca de Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl era un príncipe guerrero al centro del país. Y Netzahualcóyotl además era un ingeniero, un botánico, un poeta. Era un genio, era una persona reflexiva, pensante, era un ingeniero además. ¿Sí? En todo el sentido de la palabra, hermanos. Bueno para el cálculo, para las matemáticas, para hacer presas, para hacer acueductos, para hacer jardines botánicos, para ir a la guerra, para dirigir a su pueblo. Y estaba a unos
por decirlo así, vecino de los aztecas y de los otros que sacrificaban mujeres, que sacrificaban niños, que le sacaban el corazón, que mataban a los guerreros, que tenía al Huitzilopochtli, al Tlaloc y al Xochipilli y a todos los tantos dioses ídolos que tenían. Pero Netzahualcóyotl era monoteísta. Creía que había un ser superior que había hecho a un hombre y a una mujer y que había hecho el cielo, la tierra, el sol y la luna, y que designaba todo lo bueno y castigaba todo lo malo. Oiga, ¿y no había leído el Evangelio ni el Antiguo Testamento? ¿Qué era? Que simplemente observaba la naturaleza y escuchaba la voz de su conciencia. No tenía el Evangelio, no había iglesia allí. Pero ¿por qué él veía como algo desagradable el asesinato de mujeres, de las vírgenes, sacrificio de vírgenes y matanza de niños? ¿Que no vivía a unos cuantos metros de todos los demás pueblos que lo hacían? ¿Por qué él podía ser diferente y gobernar diferente? Sí, cuando uno lee algunos de los poemas de Netzahualcóyotl, yo no he leído muchos, pero he leído varios. Se parecen algunos de ellos a los salmos, hermanos. Se parecen a los salmos. No estoy diciendo que Netzahualcóyotl era cristiano, ni estoy diciendo yo que se copió los salmos. No, estoy diciendo que un ser humano, cuando observa la creación y escucha su conciencia, puede ponerse en sintonía con Dios. ¿Sí? Pues ahora la verdad del Evangelio les va a llevar a que conozcan a Jesucristo. Pero cuando las personas no conocían el Evangelio, no había manera en que les llegara las buenas noticias, hermanos. No hay excusa. La creación y su conciencia van a ser sus jueces, ¿sí? Que los van a posicionar delante de Dios. Es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos en Roma. A ver, dejen de pelearse, porque ni uno es más culpable que el otro. Todos somos culpables, gentiles y judíos, hermanos. Y esta es una verdad que tenemos que nosotros considerar. La culpabilidad del hombre por su incredulidad, por su falta de obediencia, de lealtad, de respeto, de compromiso con Dios. Todos, hermanos. No podemos nosotros pensar y tener actitudes, aún menos dentro de la iglesia, de superioridad. Obviamente hay un orden y hay un respeto que se debe a Dios conforme a su palabra, incluso una moral, una ética cristiana, ciertamente lo hay. Hay un compromiso, si usted es miembro de esta iglesia, es un compromiso de vivir bien, porque si usted se porta mal, no solamente le falla a Dios, nos ponen entredicho a nosotros como congregación. Ciertamente todo eso es cierto. Todo eso es cierto, hermanos, perdón el pleonasmo, pero déjeme decirle que todos estamos bajo la misma situación, ¿sí? Todos somos culpables. La segunda reflexión esta mañana, hermanos, que viene también en la carta a los romanos, es que somos justificados por la fe en Jesús de esa culpabilidad, de esa rebeldía, de esa desobediencia. Quiero invitarle a que abra su Biblia, volvamos a Romanos. Leímos hace un momento Romanos en algunos pasajes, me salté algunos pasajes, hermanos, ciertamente, y les pido una disculpa por ello. Déjame leerlos, no me quiero dejarlos en el tintero. Romanos 2:12, nomás los voy a leer del punto anterior. Dice: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Capítulo 3, versos 10 al 12, dice la Escritura. Capítulo 3, versos 10 al 12. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Palabra de Dios. Todos somos culpables. Pero la segunda verdad es que todos somos justificados por la fe en Jesús. Capítulo 3, versos 22 al 26. Abra su Biblia ahí, capítulo 3 de Romanos, versículos 22 al 26. Esto es algo que Pablo cariñosamente le recuerda a la iglesia. Sí, son culpables junto conmigo, pero en Cristo somos justificados por la fe. Capítulo 3, versos 22 al 26. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, que la justicia de Dios es muy distinta a la justicia de nosotros, los seres humanos. Es muy distinta, hermanos. Dios nos declara justos por la fe en Jesús. El evangelio son las buenas noticias de que Jesús es la respuesta. Jesús es el único remedio de Dios a nuestra terrible condición de culpabilidad por el pecado. Jesús es el medio, hermanos. Jesús es la base, Jesús es la razón, Jesús es el agente activo, hermanos, de nuestra justificación. Es Él, solamente Él. No hay otro, hermanos. No hay otro medio, hermanos. No hay otra manera. Es por la fe en Jesús. Y quiero detenerme brevemente en estas dos palabras, justificados. Justificados significa que ahora tenemos una nueva condición delante de Dios. Antes éramos señalados como culpables, pero es quitada nuestra culpa mediante la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Lo acabamos de leer y quiero remarcar particularmente los versos del 22 al 25. Lo acabo de leer, pero quiero remarcarlo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas, cuando son declaradas justas a los ojos de Dios, cuando creen que Jesús sacrificó sus vidas al derramar su sangre, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y al final del 26 dice, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Somos justificados. Estamos declarados culpables, pero somos cambiados a justificados por lo que hizo Jesús en la cruz. Y cuando nosotros creemos en Él, hermanos, algo maravilloso sucede. ¿Sí? Nos es quitada la culpa y nos es imputada la justicia. ¿Quiere decir que a Dios se le tomó el pelo? No, a Dios no se le escapa nada. Dios vio que nosotros solos nunca íbamos a poder solucionar esta situación, y Dios mismo proveyó en su Hijo amado, ¿sí?, la satisfacción de su santa y justa ira, el pago justo por el pecado. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermanos. Y entonces cuando alguien cree en Jesús, esa justicia le es imputada, se le es puesta, le es adquirida. Es derramada la sangre de Cristo sobre nosotros, son lavados nuestros pecados, hermanos. El acta de los decretos que nos es contraria fue eliminada por Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, hermanos. Hay otra palabra ahí que estoy mencionando, la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Sí? Una total confianza en quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Una total confianza, hermanos. Una fe en Cristo Jesús, en quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Que entender que no habrá manera en que nosotros podamos ser justificados por nuestros propios méritos, sino por quién es Jesús, lo que hizo por nosotros. Cuando nosotros confiamos, descansamos en Él, entonces, hermanos, entonces y solo entonces recibimos la justificación. Vamos a volver al capítulo 3, pero ahora vamos a leer desde el 27 en adelante hasta el 31. Y escuche con atención, lea con atención la palabra de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra:
capítulo 3, versos 27 al 31, palabra de Dios. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Alabado sea el Señor, hermanos. Somos justificados por creer, por confiar en Cristo Jesús. De eso se trata. ¿En quién está nuestra confianza? Los judíos tenían la ley de Moisés. Y la mayoría de los hombres, o muchos hombres en la tierra, confían en sus propias leyes, en sus buenas obras. ¿Sí? Los judíos confiaban en las obras de la ley, y el hombre común confía en que pues por tantas cosas malas, pero también hago estas cosas buenas, y hace una especie de balanza, ¿verdad? Y cree que si pone la misma cantidad, entonces ya está bien. Y aún lamentablemente creyentes en Cristo Jesús, tenemos una versión de ello. Ok, sí, ya creí en Jesús, ya me arrepentí, ya me bauticé, estoy en la iglesia, pero como batallo con la carne, no puedo dejar estos hábitos. Y entonces cree que si se aprende más versículos de memoria, o da más ofrenda, o apoya más el ministerio, entonces ya pues se compensa lo malo que está haciendo. No, sigue haciendo estas cosas buenas, pero deja de hacer esto malo. De eso se trata. Con el poder del Espíritu Santo puedes vencer los hábitos ocultos, los hábitos pecaminosos, aquellas cosas que no sabes tú que no agradan a Dios, pero no las puedes compensar porque vienes todos los domingos al templo. Sigue viniendo todos los domingos al templo, pero eso no va a compensar tus falencias, tus errores, tus debilidades, tus torpezas. Tienes que ponerte en manos de Dios y pedir la ayuda del Espíritu Santo y disciplinar, mortificar la carne, elevar el espíritu para abandonar aquello que sabes que no agrada a Dios. No es un asunto de balanzas, hermanos, de obras, ni de la ley mosaica, ni de la ley del hombre que quiere mediante buenas acciones, ¿verdad?, dar de comer a los pobres, que es bueno hacerlo, que visitar a los enfermos, que es bueno hacerlo, pero nada de eso va a pasar por alto Dios nuestro mal proceder. Tenemos que abandonar ese estilo de vida que no agrada a Dios. Somos justificados no por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. La Escritura dice claramente, no por obras, para que nadie se vanagloríe. ¿Sí? La salvación, somos justificados delante de Dios por la fe en Jesús, porque confiamos en quién es Él y lo que Él hizo por nosotros a las afueras de Jerusalén hace un poco más de 2000 años, muriendo en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. De eso se trata, hermanos. Pablo quiere recordarle a la iglesia en Roma, y nos recuerda a nosotros hoy en día, que hermano, que si usted está ahora sí que de este lado, hermanos, no es porque usted sea bueno, ni yo, sino porque Cristo lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y eso es importantísimo. Dice, bueno, es que ya lo sé, pero es importante que lo asiente bien en su cabecita y en su corazón, hermano. Es bien importante, porque cuando vengan las dificultades, cuando venga la enfermedad, cuando vengan los problemas matrimoniales, cuando venga la persecución, cuando venga tribulación, hermano, usted va a tener que recurrir a esto. Estos son los fundamentos de la fe. ¿Sí? Saber quién es el Señor, que hizo por nosotros. Cuando vengan las dudas o cuando vengan las crisis doctrinales, hermanos. Hoy en día hay una batalla tremenda en cuestión doctrinal, hermanos. Hay un movimiento que se le llama movimiento de raíces hebreas, que es fuertísimo, hermanos. Es fuertísimo a nivel ya mundial. Está afectando a muchas iglesias cristianas porque no han entendido los creyentes que no somos justificados por guardar fiestas y ceremonias. No es por eso.
Porque tú no pronuncias correctamente el nombre de Jesús, porque no sabes hebreo. No, hermanos, no es por ahí. Es que no hemos entendido, no hemos recordado, no estamos bien afianzados que lo que me trajo a la vida nueva, a la justificación, a la salvación, es Jesús. Y que cuando yo creí en Él, mi nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y como esa corriente doctrinal, hay muchas otras, hermanos. Hay muchas otras. Hay versiones un poco más, incluso más cercanas a la Biblia, por decirlo de una manera. Que bueno, sí, ya eres cristiano, eres parte de la iglesia, estás vivo en la fe, estás bien, pero no vas a tener esas bendiciones si no participas en el preencuentro, el encuentro y el posencuentro. Te lo estás perdiendo, este es otro nivel. ¿Ve? Y de esas hay muchas versiones, hermanos. Muchas versiones donde la gente luego está con una especie de culpa porque no fui al congreso tal, porque no estuve en el de profetas, porque no estuve en el de las princesas de Dios, y porque no estuve, y se sienten culpables y ahí están queriendo compensar, hermanos. Esa es una religión de obras. Dicen creer en el Espíritu y en Cristo, pero tienen al hombre esclavizado a través de programas, hasta que todos dejan dinero, por cierto, ¿sí? Por cierto, que todos dejan una buena lana ahí a las arcas de la iglesia. Una religión de obras, hermanos. Una religión de obras. Cuidado, somos justificados por la fe en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y la tercera cosa que quiero compartir con ustedes, que Pablo le recuerda a la iglesia en Roma. Y esto me gustó mucho porque los cantos hoy, de esta mañana, hablaron de la iglesia, hablaron de esta nueva vida, hermanos, que podemos tener en Jesús. Y es que podemos vivir diferente, y gracias a Dios que lo hace posible, hermanos. Precisamente podemos vivir una vida nueva. Pablo le escribe a la iglesia en Roma: ok, todos son culpables, judíos y gentiles, pero cuando creyeron ustedes, hermanitos de la iglesia en Roma, acuérdense, esa culpabilidad fue quitada y ahora ustedes son justificados por gracia, por el favor de Dios. Solo tienen que creer, solo tienen que creer. Pero fíjese cómo le dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos. En el capítulo 6 les dice, volvamos a Romanos capítulo 6, voy a leer versos del 1 al 4. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Podemos vivir una vida nueva. Pablo dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Nuestra vida, cuando creímos, vinimos y fuimos bautizados, dice, somos revestidos de Cristo, dice Pablo en Gálatas. Somos revestidos de Cristo. Y aquí en Romanos dice, somos unidos a Cristo, ¿sí? En el bautismo nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Y entonces iniciamos una vida del todo nueva. Por eso Pablo también le escribe en la carta a los Corintios, a la iglesia de aquella ciudad, le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por Cristo, hermanos, podemos vivir una vida nueva. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aunque nuestra carne, nuestra naturaleza caída tiende hacia el mal, hay un poder ahora en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, que nos recuerda las enseñanzas de Jesús, que nos impele, nos empuja a agradar a Dios. Dice la Biblia, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos casa, habitación del Espíritu Santo. Él dice la palabra, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Entonces ya no peleamos solo con la maledicencia, con la avaricia, con la envidia, con la inmoralidad. Ya no vamos a pelear solos con eso. Nos es quitada la culpa, nos es perdonada, pero estamos aquí en la carne y nuestra naturaleza va a querer seguir haciendo eso. Nuestra carne va a querer seguir con la envidia, con los celos, con la ira, ¿sí? Con la inmoralidad, con la avaricia. Pero ya no vamos a pelear solos contra esos malos hábitos, contra esos pecados. Ahora tenemos en esta vida nueva el poder del Espíritu Santo para vencer todo ello, hermanos. Entonces podemos vivir una vida nueva. Por eso les dice, perseveraremos en el pecado. Es una pregunta retórica. Pablo está ironizando y le dice, entonces podemos seguir dándole vuelo a la hilacha. Versión Alfredo Valdés decía, ¿podemos seguir dándole vuelo a la hilacha? Ni te creas, Alfredo. ¿Que no te acuerdas que cuando te bautizaste uniste tu vida a Cristo? Ahora puedes iniciar, desde ese momento has iniciado una vida nueva. De eso se trata, hermanos. Ya no tenemos parte ni suerte con otro estilo de vida. Ahora en Cristo, hermanos, podemos con el Espíritu Santo vivir para Dios. Quiero invitarle a que lea junto conmigo en Romanos capítulo 8. Yo leo en voz alta, usted sigue con su vista. Versículos, son 17 largos versículos, pero vale la pena leerlos esta mañana en torno al tema. Podemos vivir una vida nueva, hermanos. Capítulo 8 de Romanos, versos del 1 al 17. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. En ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Palabra de Dios, hermanos. Podemos vivir una vida nueva, hermanos. ¿La carne jala para el mal? Sí. Pero si nosotros nos enfocamos en el Espíritu que se nos ha dado, hermanos, podemos ir de gloria en gloria, de poder en poder.
Sí, podemos ir avanzando, creciendo espiritualmente, hermanos. No hay excusas ni pretextos, porque recursos, herramientas de parte de Dios nos han sido dadas para vivir una vida del todo nueva, hermanos. Amén. Bueno, estas son tres verdades que Pablo les recuerda a la querida iglesia en Roma, ¿sí? Y que hoy podemos juntos recordar que realmente todos somos culpables. Pero también, hermanos, bendito Dios, que somos justificados por la fe en Jesús. Y entonces todos nosotros podemos vivir una vida nueva, hermanos. Bendito Dios. La pregunta que yo lanzo, como cada domingo estaré de alguna manera, creo que espero hacerlo, es retarte y que te cuestiones. ¿Tienes tú realmente fe en Cristo Jesús? ¿Te gustaría realmente iniciar una vida nueva en Cristo con el poder del Espíritu en ti? Si ya lo has hecho, yo te felicito y te bendigo en el nombre del Señor. Qué bueno. Disfruta la vida nueva. Echa mano de la vida eterna. Echa mano del poder, de la gloria, de la ayuda, del auxilio del Espíritu Santo, porque todos tenemos lucha con la carne. Si no es una ira descontrolada, puede ser una envidia, pueden ser celos, puede ser lascivia, puede ser avaricia, puede ser tantas cosas con las que la carne nos quiere doblegar y apartar de Dios. Así es que echa mano del poder del Espíritu Santo. Has nacido de nuevo. Pero si tú no has nacido de nuevo, no tienes fe en Jesús, esta es una buena oportunidad para que reflexiones en ello. ¿Te gustaría iniciar una vida nueva? Espero que pronto tomes la decisión. Hoy es una buena oportunidad. Hoy es una buena oportunidad para decirle sí a Jesús y no a la vida sin Jesús. A partir de hoy tu vida puede cambiar si tú crees fielmente, sinceramente en Cristo Jesús. Puestos de pie, quiero invitar al grupo de alabanza que estén listos aquí para participar de un canto, y quiero hacer una oración. Y si mientras nosotros oramos, hay alguien que quiera decidir entregar su vida a Cristo Jesús, este es un buen momento para entregarle la vida a Cristo Jesús. Decirle: Señor, te necesito en mi vida. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que soy pecador y que tú puedes perdonarme. Creo que moriste, pero que resucitaste, y te recibo como mi Señor y mi Salvador, de quien delante. Vamos a orar. Y si mientras hago esta oración, alguien quiere entregar su vida a Jesús, este es un buen momento para hacerlo. Igual tú que nos acompañas a través de la página de Facebook. Si tú no has decidido por Cristo, es un buen momento para que tomes una decisión por Cristo. Dile no al pecado, dile no a la vida antigua y ven a Cristo Jesús. Puedes comentarlo ahí en la página, puedes comentarlo ahí abajo en el video, y estaremos orando por ti. Señor y Dios, gracias, Padre, por la oportunidad de esta mañana, Señor, compartir su palabra. Señor, porque, Padre, usted ama a su iglesia, porque a través de los apóstoles dejó estas cartas preciosas para que reflexionásemos en ellas. Bendito Dios, gracias porque siendo culpables y merecedores de su santa y justa ira, Padre, también ha provisto en Jesús la salvación, la justificación para nuestras almas. Su gracia ha sido suficiente, Señor. Gracias porque al venir a Cristo nos permite vivir una vida totalmente nueva. Te alabamos, Dios, le glorificamos, y Señor, pedimos por aquellos que aún no han tomado esta decisión, que su Espíritu Santo, Señor, les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sea su Espíritu, Señor, el que les ayude en este momento y ministre sus mentes y sus corazones. Gracias, Dios. Padre, ponemos en sus manos cada vida aquí presente, en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, la invitación está abierta. Hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo Jesús, pase aquí al frente y diga: creo en Jesús como el Hijo de Dios y lo reconozco como mi Señor y Salvador. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Pase aquí al frente mientras cantamos. Yo estaré atento si alguien pasa al frente para tomarle esta confesión de fe. Y si tiene interés y quiere saber más, también acérquese con un servidor. Queremos ser de bendición, queremos ser instrumentos de Dios para que usted pueda nacer a vida nueva en Cristo Jesús.
Vamos a cantar al Señor, escuchemos, participemos con atención de esta alabanza al Señor, que el Señor siga tocando sus corazones. Si ya está en Cristo, goces de las bendiciones que ha recibido de Dios. Señor les bendiga a todos.